Buenos días, hermanos. Muchas bendiciones en esta mañana post-Navidad. ¿Se siente un poquito la Navidad o no? En concurrencia me refiero. ¿Hay algunos? ¿Hasta qué hora se quedaron ustedes? ¿Hasta las 3 de la mañana? Wow. ¿Alguien se acostó temprano aquí? Nadie. Bueno, parece que nosotros fuimos los únicos en acostarnos temprano. Yo creo que a las 12 estábamos acostados y nosotros anoche. Adelantamos un poquito la Navidad por lo mismo, por la iglesia, porque después levantarse temprano, venir acá, uno llega siempre, por lo menos nuestros hijos llegan muy temprano, entonces adelantamos un poquito la Navidad. Pero espero que haya disfrutado con los suyos, una buena cena, un buen tiempo ahí con su familia, recordando que el Verbo se hizo carne, ¿cierto? Que habitó entre nosotros y nos dio justamente la salvación. ¿Por qué eso es Navidad? Navidad es que Cristo llegó a la tierra y se cumplió las profecías que habían hecho justamente de nuestro Señor Jesucristo, y que no fueron poquitas, fueron muchas, para que fuera con certeza de que era el Cristo, porque vendrían muchos Cristos, muchos falsos Cristos en el nombre de Él. Entonces era necesario que cada una se fuera cumpliendo. Pero quiero invitarle a abrir en esta mañana su Biblia, en el libro de Números, capítulo 13, por favor. Números, capítulo 13. Y desde ya le damos la bienvenida a todas las visitas que nos están acompañando en este día domingo aquí en la casa de nuestro Señor. Números, capítulo 13. Versículo 1 dice así en esta mañana, en el libro de Números, capítulo 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Si usted se da cuenta, en estos 3 versículos se menciona 2 veces una palabra, y estos eran príncipes. ¿Por qué hace la mención de príncipes? Y ahí pues menciona, es porque eran personas, eran líderes. Versículo 16 dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Num, le puso Moisés el nombre de Josué. Y los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es y el pueblo que lo habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos si tomad del fruto del país? Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando a Amat. Y subiendo el Negev, vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Ahimán, Sesai y Talmai, hijo de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uva, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 40 en la Biblia es prueba. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amelec habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán.
Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Muchos han escuchado esta historia de se estaba cumpliendo una promesa de parte de Dios, donde Dios le está diciendo al pueblo de Israel que había salido de Egipto de una esclavitud de 400 años, les está diciendo: llegó el momento de cruzar justamente el Jordán y llegar a la tierra que fluye leche y miel. Pero también vemos que Dios les habla a Moisés y diciéndole: vayan, envíen 12 hombres que vayan a traer registro para hacer justamente el plan de la conquista. Y vamos a estar hablando acerca de esto porque estamos finalizando el año, viene el 2023 y de acá podemos sacar tremendas lecciones que nos podrían servir a nosotros, y con mayor razón en este tiempo que estamos celebrando, porque nosotros, la Escritura nos menciona que cuando Cristo vino, dice que somos plenos en Cristo Jesús. Estamos completos, dice el libro de Colosenses. Entonces creo que las herramientas las tenemos ya en nuestra vida. Como dice el texto, que Dios produce el hacer como el querer por su buena. ¿Y qué nos dice ese texto? Ese texto está diciendo: todo lo que Dios tiene que hacer ya lo hizo. Ahora nos corresponde a nosotros. Porque Dios produce el hacer como el querer. Todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel de tomar la posesión, Dios ya lo había hecho. Los había atravesado por el mar. Dios había hecho su parte y le está diciendo: les voy a entregar a la gente que habita ahí en sus manos. Todo lo que Dios había hecho ya lo hizo. Ahora les toca a ustedes. Y aquí viene un conflicto, y ese es el conflicto que quizás muchos de nosotros enfrentamos siempre en nuestra vida, y en especial cuando se nos avecina un año. Creo que han pasado 2 años muy complejos en nuestra vida desde el momento cuando entró una pandemia. Apareció lo mejor y lo peor de cada cristiano, que es lo que yo puedo ver. La pandemia en algunos casos ha sido difícil porque perdieron seres queridos. La pandemia ha sido difícil para algunas iglesias porque cerraron. Pero también la pandemia ha ayudado a muchas personas a aparecer fortalezas, talentos, capacidades que nunca habían visto si no hubiera habido un conflicto. Y esto es lo que está sucediendo justamente en la historia que estamos leyendo, donde vamos a ver que hombres, justamente, no todos los hombres que fueron y enfrentaron el nuevo desafío, para nosotros el nuevo año, no todos lo enfrentan de la misma manera. ¿Por qué? Porque no enfrentamos las circunstancias de la vida, las situaciones difíciles en nuestra vida, porque no las enfrentamos de la misma manera. Sucede por varias razones y las vamos a estar viendo. Vamos a orar para bendecir la palabra en esta mañana de nuestro Señor. Vamos a orar para bendecir la palabra. Padre, gracias Dios te damos en esta mañana por permitirnos estar aquí en tu casa. Gracias Dios por habernos levantado en esta mañana, poder respirar, poder gozar también de que en el día de hoy se recuerda el nacimiento tuyo, aunque sabemos Dios que tú eres eterno, tú siempre has estado. Y solamente que se cumplió la promesa hace 2000 años atrás. Así que gracias, mi Señor, bendice la vida de cada uno de los que están aquí, de los que están escuchando las transmisiones también, y sabiendo, Dios, que tu palabra justamente hable a nuestros corazones, sea ella, Dios, la que trabaje en nuestro corazón, que sea ella la que hable a nuestro espíritu de hombre, Dios, para poder hacer cambios y transformaciones en nuestra manera de pensar. Sabemos, Dios, que tu palabra es poderosa, es una espada de doble filo, y no es el hombre, ni el pensamiento, ni la idea del hombre, sino es tu santa palabra la que produce el cambio y la transformación. Así que gracias, Dios, ayúdanos, concentrémonos, Dios, te pedimos la ayuda de que estemos pendientes y atentos a tu palabra. Así que gracias, mi Señor, bendice este día, tu día, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted se da cuenta, vemos a estos 12 hombres que van justamente a este lugar. 10 de los 12 espías que inspeccionaron la tierra prometida, lamentablemente fueron negativos. Muchos de ustedes saben esta historia. Entonces encontramos que 12 hombres fueron a mirar una tierra para conquistarla, pero 10 de ellos estaban mirando la situación totalmente diferente a cómo realmente otros 2 Dios estaba poniendo en el corazón.
Dice que ahí habitaba la familia de Anac, o la descendencia de Anac, que eran hombres de gran altura, eran hombres grandes. Dice la Biblia gigantes. Eran hombres que estaban en ese lugar. Pero encontramos a dos lugar. Pero encontramos a dos hombres, Josué y Caleb, que son diferentes. ¿Qué hace de diferente? ¿Qué hace diferente a Josué y a Caleb de los otros 10? ¿Qué hace diferente que tú este año enfrentes el 2023 diferente a otros hermanos? Porque lo vamos a hacer. ¿O quieres seguir marcando tal cual este año fue para tu vida o quieres mejorar? Miren lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 1, está al ladito ahí por si acaso. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 36. La Biblia en muchos lugares va a encontrar cuando habla de algunos personajes y dice, por ejemplo, porque Caleb y Josué tenían un espíritu diferente. O sea, por si acaso, cuando habla la Biblia de que tienen un espíritu diferente, ¿todos tenemos el mismo Espíritu Santo? Amén. No hay dos tipos de Espíritu Santo, hay solo uno y es santo. Entonces, cuando dice que hay algunos que tienen un espíritu diferente, no se está refiriendo al Espíritu Santo. Se está refiriendo, la palabra espíritu se está refiriendo a la parte emocional que tiene que ver con la actitud. Entonces, ¿qué hace diferente a un creyente de otro creyente? Muchas veces va a ser solamente, bueno, hay varias razones, pero la que se va a mencionar aquí es la actitud que tenía Caleb y Josué. Tenían una actitud para enfrentar las circunstancias de la vida que se les venían totalmente diferente al resto. Y esa actitud estaba, si le podemos decir, energizada o estaba alimentada por una razón, y dice el versículo 36. Léalo fuerte, por favor, usted, en el versículo 36 de Deuteronomio 1, a la 1, a las 2 y a las 3. A Jehová han seguido fielmente. Cuando tú sigues a Dios fielmente, realmente entonces nosotros logramos tener una actitud totalmente diferente. Mire por favor Josué capítulo 14. Versículo 8 de Josué 14, versículo 8, dice: mis hermanos, los que habían subido conmigo, ¿quiénes fueron los que subieron con Josué y Caleb? Los otros 10 príncipes. La palabra príncipe que se repitió recién en el libro de Josué, que digan el libro de Números 13, que repitió 2 veces, príncipes y príncipes, se está refiriendo a líderes. Porque, ojo, lo que es clave en la vida de todo grupo, de todo hogar, de toda congregación, es que los que son claves son el liderazgo. Tú, varón, eres el líder de tu hogar. Papá, tú eres el líder. Y la gente y tus hijos quieren ver al líder actuar de una manera totalmente diferente al resto. En la iglesia, Dios quiere ver al liderazgo actuar de una forma totalmente diferente. En el trabajo, los jefes tienen que actuar totalmente diferente al resto de la gente. Por eso dice que el Señor escogió a líderes, príncipes, que fueran a reconocer la tierra, pero de 12 líderes, 10 veían una cosa y solo 2 veían otra. ¿Y qué dice el versículo 8? Y mis hermanos, dice, los que habían subido conmigo, los otros 10, hicieron, que dice,
desfallecer el corazón, porque si son líderes, ¿qué traen por consecuencia? Influencia. Un líder influencia. Los líderes influencian. Hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero ¿qué dice aquí Josué? Pero yo cumplí siguiendo ¿a quién? Entonces, si usted se da cuenta, la versus Caleb y Josué, versus los otros 10, la diferencia que unos seguían a Dios y el otro se estaban pendientes de las cosas y las circunstancias, de las situaciones, de los conflictos, en vez de estar pendientes de lo que Dios dice a cada corazón. ¿Por qué tenían una actitud diferente y seguían fielmente a Jehová? E inclusive estos otros 10 lograron contagiar a toda la congregación de Israel con su negativismo. Es una de las peores cosas que podemos enfrentar para el 2023. El negativismo. Es que no se puede, es que no va a resultar, es que no. Mira ahí en el versículo 6, si está conmigo ahí. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo: ¿tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti? Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo traje noticias, ¿qué dice? Como lo sentía en mi corazón. Y esas noticias, o eso que sentía en su corazón, va de la mano con el versículo 8, porque él quería cumplirle a Dios. ¿Me logro expresar? Porque Dios, ¿qué le había dicho a Moisés? Porque hace mención Josué. Dios le dijo a Moisés: vayan a tomar instrucciones para poseer la tierra. Entonces, ¿cuál era lo que Dios estaba pidiendo? ¿Qué estaba pidiendo Dios? Poseer la tierra. Vayan y tráiganme un informe para poseer la tierra. No les dijo: vayan y tráiganme un informe para ver si la podemos o no podemos tomar. Y Josué y Caleb dice: fielmente seguimos las instrucciones que Dios había dicho. ¿Cuál era la instrucción de Dios? Tomar la tierra. Pero los otros 10 no siguieron las instrucciones de Dios, sino que siguieron sus propios razonamientos. Es que no podemos, es que no creo que lo logremos, es que ellos son gigantes, es que ellos son más grandes. Ellos quisieron, inclusive, dice la Biblia, que quisieron devolverse. ¿A dónde? A Egipto. Quieren devolverse a lo que era antes y no enfrentar lo nuevo. Porque lo nuevo siempre va a generar ¿qué cosa? Temor. Cada vez que usted quiere enfrentar algo nuevo, va a generar temor. Cada vez que usted quiere hacer algo nuevo, a la final hay resistencia. Por eso estos 10 tenían resistencia y llegaron a tal nivel de decir: prefiero quedarme en Egipto, estar en la esclavitud, seguir con mis pensamientos negativos, en vez de ir a algo nuevo. Y dice ahí, si usted, vamos a Números 14, versículo 14, versículo 1, entonces, capítulo 14, 1, entonces toda la congregación, o el pueblo, gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron ¿contra quién? Contra Moisés. Moisés, por si acaso, es el líder administrativo de la obra de Israel. Y dice, y contra, que era el líder espiritual de la congregación, el sacerdote, el pastor, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud. ¿Qué dijo toda la multitud producto de estas 10 personas? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Cuál fue la instrucción de Dios? Vamos, que se puede, vamos a conquistar, vamos a lograr. Y los otros dicen: mejor muramos aquí. No hay peor cosa que el querer intentar las cosas.
Si morían en Egipto o morían contra la familia de Anac, ¿cuál es la diferencia? En cuanto a la muerte, ninguna. Pero en cuanto a la actitud, hay una gran diferencia de morir en Egipto y como esclavitud, o morir, en este caso, logrando la libertad. Pero había una promesa de parte de Dios. ¿Y acaso no está llena de promesas la Biblia para nosotros, los hijos de Dios? Por eso hay que tener cuidado con los negativos. Hay que tener cuidado con los pesimistas. En cambio, hay que tratar de aferrarse a hombres de fe como Josué y Caleb, que nos recuerda la historia. Por eso dice ahí en el versículo 30, entonces Caleb, versículo 30 del capítulo 13, miren lo que sucede. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Versículo 7 del capítulo 14, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dice Josué y Caleb, estos dos se están empujando. Por tanto, no seáis rebeldes contra ¿quién? Contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Tremendo mensaje de estos dos contra, no solamente ahora son 10, sino contra ¿quién? Wow. 2. O agreguemos si Josué y Caleb, que agreguemos Josué, Caleb, Moisés y la familia de Aarón. No era mucho contra aproximadamente alrededor entre 6 a 7 millones de personas. Era mucho. Y esos 7 millones están diciendo no. Y Josué y Caleb y Moisés y Aarón y están diciendo sí, creámosles a Dios. Por eso cuando vemos a Josué y Caleb, Josué no tuvo reparo en los peros, porque somos buenos, y yo no sé, por alguna costumbre media latinoamericana, digo yo, siempre andamos poniendo peros. Queremos hacer algo, pero. Hay una nueva idea, pero. Queremos corregir algo, pero. ¿Saben qué? Los mismos espías empezaron a hablar de una forma totalmente de actitud diferente. ¿Qué decía Josué? Es una tierra que fluye leche y miel. Podemos conquistarla, no hay problema. Dios está con nosotros. ¿Y qué decían los otros 10? Nosotros parecemos langostas. Lea el número 13. Él está diciendo, parecemos langostas. Ellos son más grandes que nosotros. Ellos son poderosos. En cambio Josué decía, pero nosotros vamos con el Todopoderoso. Y esa es la gran diferencia en la actitud que nosotros enfrentamos la vida, las circunstancias, las situaciones, e inclusive el 2023. ¿Con quién está yendo usted al 2023? ¿Con la actitud de estos 10 o con la actitud de estos 2? Esa es su decisión. Porque Dios ya hizo lo que tenía que hacer. A medida que usted avanza más en años, ¿usted está más viejo o no? Es una pregunta porque hay algunos que no quieren asumir. ¿Pero usted está más viejo? Yo en 2 días más o 3 días más estoy más viejo. Y si yo en 2 días o 3 días más estoy más viejo, quiere decir que mi papá está más viejo. Sí, pero si estamos más viejos, le digo algo, estamos más cerca de la venida de Cristo. Y entonces, ¿por qué no animarnos? ¿Por qué no tener mayor esperanza? Si mientras más nos acercamos a la venida de Cristo, más deberíamos gozarnos, más deberíamos llenarnos de esperanza. Pero, siempre aparece un pero. Siempre hay un pero. Versículo 27 del capítulo 13.
Mire lo que dice. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en los montes, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Si usted se da cuenta, Dios le dijo: los voy a llevar a una tierra que fluye leche. Esa es la promesa que estaba dada desde los tiempos de Abraham. Los voy a llevar a una nueva tierra. Después Moisés toma este desafío en adelante. Y lo primero que hacen, que era cerciorarse de las promesas de Dios, es una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué fue lo primero que encontraron? ¿Encontraron a los gigantes primero o encontraron fruto? Y dice que tuvieron que entre dos llevar un racimo de uva. Haga usted un pensamiento, haga en su mente el raciocinio de estar llevando dos personas con un palo un racimo de uva. Calcula cuánto tiene que haber pesado ese racimo para llevarlo entre dos. Por lo menos tiene que haber pesado unos 45 a 50 kilos. ¿Y qué largo tiene que haber sido? ¿1 metro? Para mí el racimo de uva, y acuérdense, en la Biblia, uva, vid, simboliza a nuestro Señor Jesucristo. No digo que en este caso sea así, solamente que yo le estoy diciendo que al ver la uva ellos estaban viendo una promesa de parte de Dios cumplida. Pero detrás de las uvas habían gigantes. Detrás de las uvas habían hombres con casas fortificadas. Pero ¿dónde ponemos la vista? ¿En la promesa de Cristo o en las circunstancias o situaciones de la vida? Esa es la diferencia y la actitud de decir: si Dios, ahí está mi actitud, si yo veo un racimo de uva donde Dios está diciendo: los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, amén. Pero ojo, no todo es fácil, pero está la promesa. Si usted se hace una mirada, versículo 31 del capítulo 13, más los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habita, que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Habían visto mucho Star Wars, parece. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, y eso me encanta a mí el texto, a nuestro parecer, no al parecer de Dios. Eso está hablando de ellos mismos, haciéndose un análisis de ellos. Y ahí está el problema, porque mi identidad y mi propósito de vida vienen de parte de Dios, no de mi entorno. Me doy a entender. Si a mí me dicen: no, el pastor Luis es feo, ese es el entorno. ¿Qué dice Dios de mí? Que soy especial, que soy hermoso. ¿A quién le creo? ¿A mi entorno o a lo que dice Dios de mí? ¿Se da cuenta de que hay una gran diferencia entre lo que usted le cree a Dios versus lo que la gente dice? De mí pueden decir 20,000 cosas. Al final del día yo quiero saber qué Dios dice de mí. Y eso es lo que va a importar un día cuando lleguemos a la presencia de Dios. No va a haber ninguna de las personas que está alrededor tuyo en el tribunal de Cristo presentando defensa o acusándote. Es solamente Jesucristo. Y Él justamente dice: Él probará cada corazón de nosotros por lo que hayamos hecho. Él, Cristo. ¿Por qué? Porque Él es mi Padre, porque Cristo es el que está sobre nosotros. Por eso dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, así les parecíamos a ellos. Mire el énfasis: nosotros y ellos, ¿y Dios?
¿Dónde está Dios para los 10? A mi parecer, yo estoy mirando las cosas y me veo como langosta, y al parecer de ellos también me estaban viendo de una manera. ¿Y a mí me debe importar eso? ¿O me debe importar lo que Dios dice? Pero el pueblo que allí habita es poderoso. Mire, pero el pueblo es poderoso. Pero las ciudades son amuralladas, grandes y fortificadas. Pero ahí viven los anaquitas, los hijos de Anac. Pero son más fuertes que nosotros. Pero la tierra traga a sus moradores. Pero todo el pueblo es grande en estatura. Pero a nuestro parecer somos como langosta. ¿Quiere más pero? ¿Y qué había dicho Dios? Ve y toma la tierra. Dios no se estaba enfocando en los peros. Y Dios, a través de la palabra de Dios, el próximo 2023, inclusive este año debería haber sido de la misma manera, el Señor no nos demanda a nosotros a poner peros. Dios nos demanda a obedecer las Escrituras. ¿Por qué llegan peros? ¿Por qué cree usted que llegan peros? Inseguridad, falta de confianza, no tener puestos los ojos en las promesas de Dios, duda, fe falsa. Oye, buena respuesta, ¿eh? Pero ¿sabe qué? La respuesta está en la misma Biblia, en el capítulo 14, versículo 11. Mire lo que la respuesta que encontramos, por qué siempre aparecen peros en nuestra actitud, en nuestra forma de mirar la vida. Todos juntos, versículo 11, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Hasta cuándo no me? Mira, todos ustedes, sin excepción, creo que podrían dar testimonio de alguna señal de Dios en tu vida. Si tú dices, no, a mí nunca se me ha aparecido el Señor, no, estás equivocado. De una u otra manera el Señor ha mandado señales a tu vida. Todos. Cuando estábamos y no nos daban nada por nosotros y hubo un examen, cuando a mi papá le dijeron, no, en ese tiempo yo era el Lucho, no. El Lucho se va a morir. Eso es lo que dice el mundo. Eso fue lo que le dijeron a mi papá. Y el Lucho se salvó. Y que el médico, que por lo regular no son cristianos, te dicen, el médico dice, yo solamente, el doctor Pujado, si alguno lo conoce por ahí, el doctor Pujado dice, y espero que un día me lo encontré y lo he contado, jugando tenis. El doctor Pujado dijo, yo he hecho solamente un 10%, el otro 90% tiene que hacerlo Dios, y si no se muere. Mi papá partió para Andacollo, no sé a qué fue Andacollo, pero era su fe. Pero Dios esa fe la puede encaminar, amén o no. ¿Cuántos de ustedes hicieron lo mismo alguna vez? Levante la mano si alguna vez fue a prender una velita, fue a Andacollo y se pegó su caminata. Levante la mano con confianza, si no hay problema. Las cosas son nuevas, amén. Tenía a Santo Tomás puesto de cabeza. ¿Cuánto aquí? A algunas le funcionó, otras no. A San Antonio, disculpen, puesto de cabeza. Bueno, mi hermano, todos teníamos una fe. ¿Cuántos de nosotros nos dijeron a nivel de examen,
que íbamos a quedar de cierta manera y no quedamos de esa manera. ¿Cuántas veces a nuestros hijos nos dijeron van a quedar con secuelas y hoy día nos vemos con secuelas? No va a poder caminar, ahora parece cabra de cerro, anda por todos lados. ¿No han dicho eso, no? ¿Cuántas veces escaseó algo en nuestra casa y alguien golpeó y tú piensas, oh, fue casualidad? No, Dios puso en el corazón y llegó con algo a tu vida, a tu casa. ¿Cuántos de ustedes han visto las señales de Dios en su vida? Pero entonces, ¿por qué ponemos peros? Por incredulidad. Pueden pasar tragedias, pueden ser situaciones complejas, hay situaciones difíciles en la vida de uno, pero ¿por qué tengo que poner un pero? Es que yo, mi hermano, miren Deuteronomio capítulo 1, un poquito más adelante. La falta de incredulidad en Dios, el no creerle a Dios, nos lleva a improvisar. ¿Me entendió esa frase? El no creerle a Dios nos lleva a improvisar. Porque pensamos que Dios necesita ayuda. O pensamos que Dios tiene una mejor idea, que yo tengo una mejor idea que Dios. En cambio, cuando hablamos de creer, es hacer lo que dice Dios en su palabra. Y creerle a esa palabra. Nosotros pensamos tener mejores planes que Dios. Ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 29. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ello. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros. ¿Qué le está diciendo justamente? Que estos dos personajes que están hablando, están diciendo, ¿acaso no vieron cómo Dios actuó en las plagas? ¿Acaso no vieron cuando Dios abrió el mar? ¿Por qué entonces ahora están dudando de tomar y hacer posesión de la nueva tierra? ¿Por qué entonces estoy dudando de lo que viene del 2023? ¿No han visto las señales de Dios en este año? Versículo 31, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae al hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto, ¿qué dice? Ese fue el gran problema de Israel en ese evento. Dejaron de creer en Dios, aunque confiaban en una fe falsa que por ahí escuché recién, en Dios. Si usted se da cuenta de lo que está sucediendo. ¿Qué dice Hebreos 13, versículo 16? Vamos allá mejor, porque no creo que sepa, o si sabe. Vamos a Hebreos 13, versículo 16. Dice, versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que los hagáis así, para que yo sea restituido pronto. Si usted mira estos textos, está hablando de los deberes cristianos, y los deberes cristianos es obediencia, el más importante.
¿Cuál fue lo que Dios le dice al libro a los 2 espías? Obedézcanme, vean cómo conquistar la tierra. Pero ellos tenían una idea diferente. 10 de ellos dijeron, no, mejor no la tomemos, hagámosla de esta manera. Siendo de que Dios había puesto en Moisés, busca líderes que vayan adelante y vean cómo conquistar. Dios es un Dios de conquista, por si acaso. A Dios le gusta que uno conquiste. No es bueno que el hombre esté, así que vaya y conquiste. ¿Conquistó usted? ¿Conquistó o no? Yo conquisté a mi esposa, porque Dios me dijo, tienes que ir y buscar, porque no es bueno que estés solo. Y hace un par de semanas atrás ahí celebramos nuestros 25 años de conquista. Somos más que vencedores. Esos textos no están ahí por casualidad, mi hermano. Porque Dios nos está llamando justamente que nosotros somos personas para lograr los objetivos de Dios a través de nosotros. Yo no busco mis objetivos, busco los objetivos de Dios. Porque en nuestros objetivos, el objetivo humano puede cometer errores, pero el objetivo de Dios no comete errores. Por eso, mi hermano, tenga cuidado con la incredulidad. Tenga cuidado de no creer, tenga cuidado de no confiar. Ah, pero pastor, Jeremías nos dice, maldito el varón que confía en el hombre. Sacando textos a veces fuera de contexto. Porque ¿sabes qué? Tenemos que confiar los unos a los otros. Si no, entonces ¿para qué? ¿Para qué estamos? Dios, a través de Moisés, y Moisés confió en estos espías. Y está bien. Pero después vinieron 10 de ellos con una versión totalmente diferente de lo que Dios pidió, y 2 sí. Y a la final, ¿quién da el respaldo en cuanto a esa confianza? Fue Dios nuevamente diciéndole a Moisés, sí, estos 2, yo confío en ellos. Y estos 2 liderarán al pueblo. Sabemos que Moisés no entró a la tierra prometida por errores también que él cometió. Y uno de aquellos, ¿cuál era? Adivine, no creerle a Dios. Porque Dios le dice, pídeme del agua y yo te la voy a dar. Pero Moisés improvisó. ¿Improvisó o no improvisó? Sí, y golpeó y le dio a la roca para que saliera agua. Improvisó. No era lo que Dios había dicho. Números 14. Números 14, versículo 24. Dice, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, ¿qué dice? Otro espíritu, o otra actitud, porque no es el Espíritu Santo, tiene que ver con él, porque él tuvo otra actitud. Pero mi siervo Caleb, por cuanto él tuvo en él otro espíritu, y decidió, ¿quién lo decidió? No, Dios no lo tomó de la mano y lo obligó. Es una decisión tuya de cómo enfrentas las circunstancias de la vida. O te echas a morir o tienes otra actitud. O pones un pero o tienes otra actitud. Ah, pero es que, otra vez pero es que, no, es tu decisión. Porque a la final, ¿quién es el que respalda tus decisiones? Debería ser Dios, su palabra. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. Y eso me quiere decir muchas veces que a veces no logro
obtener o conquistar las cosas que quiero porque no estoy poniendo actitud. Para mí ese texto me dice que Dios bendice la actitud de un creyente que es obediente a Él. Dios bendice la actitud. Entonces, si estás pasando una circunstancia, una situación, y estás con mala actitud ante las circunstancias y situaciones que Dios te pone en la vida, posiblemente Dios no te va a ayudar. Pero si tú tienes buena actitud ante las circunstancias y las dificultades, y estás con ánimo de crecer, de mejorar, de ayudar, Dios bendice. Yo le meteré en la tierra de donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Más encima son bendecidos nuestras familias, nuestros hijos, solamente por tu actitud. Por eso solo Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. Ahí en Deuteronomio, mire por favor, Deuteronomio 1. Dice versículo 36, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Jehová. Caleb y Josué tenían un espíritu totalmente diferente. Porque cuando tú tienes una actitud, entonces, ¿sabes qué? Cuando tú tienes una actitud, entonces las cosas grandes se hacen pequeñas. Cuando tú tienes una buena actitud en obediencia a Dios, lo que tú ves grande se hace pequeño. Pero cuando tú tienes una mala actitud, lo pequeño se hace grande. Si cuando tú ves el libro de Números, capítulo 13, versículo 32, los 10 espías, ¿cómo vieron el problema? Versículo 32, ¿qué dice? ¿Exageraron un poquito? Un poquito. Dijeron ellos, la tierra, dice ellos, que a la tierra que fueron, sus moradores son tragados por la tierra. Vamos a ir a un lugar donde la tierra se traga a la gente que pasa por ahí. ¿Está entendiendo eso? Pero ahí viven gente. Piense un poquito como estoy haciendo yo el raciocinio. A la tierra que el Señor nos mandó a conquistar, la tierra se traga a la gente. Ya yo diría, ok, entonces se debería ser un lugar desolado. Pero allí hay ciudades, vive gente. ¿Están siendo un poquito exagerados? ¿Piensa usted, realmente la tierra se tragaba a la gente? Entonces se da cuenta de que ellos estaban exagerando los problemas. Cuando hay una mala actitud, los problemas se exageran. Cuando hay una mala actitud, una dificultad que podría solucionarse se agranda. Es por la actitud. La tierra traga a sus moradores. Versículo 33, ¿cómo se parecían ellos? Como langosta. ¿Estaban exagerando un poquito? ¿O qué piensa usted? Yo creo que están exagerando, o sea, somos langosta. Yo te digo, yo soy hijo de Dios, yo no soy una langosta. O sea, Dios pudo frenar a un imperio detrás de nosotros, cruzando el mar. Era un imperio grande el egipcio. Y el faraón venía contra ellos. Y Dios abre el mar. El mar es algo grande, impetuoso. Pero para Dios lo hizo tan pequeño que un viento fuerte vino y abrió el mar a la mitad. Algo que enseñé hace muchos años atrás, el primer acuario que hubo en el mundo. Porque iba Moisés, imagínense ahí viendo los pescados y mirándose el piso, porque Dios se encargó de todo. Pero increíblemente ellos decían, nosotros somos como langosta y ellos son hombres de gran altura.
Y ahí habitan los hijos de Anac, de los gigantes. Ahora la palabra gigante, por si acaso, hay que entender que Goliat era un hombre gigante. Y no medía 8 metros ni 4 metros, medía menos de eso. Hay hombres gigantes. Un hombre de 2 metros 50, ¿hay gigante o no? ¿Qué piensa usted? Es gigante. Pero ellos decían que era mucho más allá. Después, ¿cómo justamente, si usted mira más la historia más adelante, Caleb, Dios le había prometido un monte a Caleb, ¿se acuerda de esa historia? Y dice que en ese lugar habitaban ¿quién en ese monte? ¿Quién habitaba en ese monte? ¿Quién habitaba en ese monte? La descendencia de Anac, los anaquitas. Y Caleb, ¿con cuántos años tomó posesión de ese monte? Con 80 años. ¿Cómo Caleb, de 80 años, se enfrenta a un gigante y le gana? Dos cosas: estaba el poder de Dios, y segundo, no eran tan grandes para lo que creemos. Pero ellos están agrandando el problema. Las ciudades son grandes y amuralladas. Si usted lee Deuteronomio capítulo 1, versículo 28, dice que las murallas eran grandes y amuralladas y llegaban hasta el cielo. Lea. ¿Cree usted eso? Pero ¿por qué entonces ellos están viéndose como langosta, están viendo que las murallas llegan al cielo? Por la actitud. Cuando tú no tomas una buena actitud ante las circunstancias y en una actitud basada en Dios, entonces todo es malo. Y todo se hace grande si es un problema. En cambio, para Dios, el problema es pequeño. Vayan y tomen. Simple. Yo voy con vosotros, yo voy a pelear delante de vosotros. El problema se hace pequeño. ¿Qué dice el versículo 31 de Números 13? Más los varones que subieron con él dijeron, ¿qué dijeron? ¿Y sabe qué tiene que ver con eso? Ese no podían o era imposible. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Es un tema de voluntad. Y cuando tú no tienes voluntad para solucionar, para enfrentar, para encarar, entonces aparece lo siguiente: incapacidad. Dos cosas. Cuando tú no tienes una buena voluntad para solucionar, ayudar, levantar, enfrentar, por consiguiente viene la incapacidad. Tú te consideras que no estás apto o no eres bueno para eso. Pero si tú tienes toda la voluntad de ayudar, de trabajar, de fortalecer, de ganar la victoria, entonces viene la capacidad. Y esa capacidad viene dada por Dios en nuestra mente, diciéndole: tú eres, tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr, yo estoy contigo todos los días, yo te sigo, yo te voy a ayudar, otros te van a ayudar, entre todos se van a ayudar. Pero Josué y Caleb tenían una actitud diferente, un espíritu diferente. Y ellos siempre dijeron que se podía o no se podía. Si se podía, entonces había buena voluntad. Y al tener la buena voluntad, Dios los capacitó. Versículo 30. Miren la voluntad de Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, ¿qué dijo? Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros. ¿Había voluntad? Y si hay voluntad, entonces hay capacidad. Por eso, mi hermano, ellos también vieron lo mismo. Caleb y Josué vieron lo mismo que vieron los otros 10. Estoy hablando literalmente. Sí. ¿Vieron las mismas murallas? ¿Vieron los mismos hijos de Anac? Pero ¿qué hace que uno tenía una mirada y el otro otra mirada?
¿Se da cuenta cómo nosotros podemos enfrentar este final de año y el próximo año, y que no tenemos que, en cierta manera, no quiero minimizar la palabra de Dios, sino que lo que estoy tratando de decir es que si Dios ha hecho tantas cosas de nuestra vida, ¿por qué hoy y mañana no va a ser diferente? Por incredulidad, por no querer poner nuestra voluntad, porque nos volvemos negativistas, porque ponemos peros. Pero es que el otro año, pero. En vez de enfrentar a una situación, sea la que sea, de una actitud, y sabiendo que Dios está ayudando, entonces, ¿por qué tengo que poner peros y por qué tengo que frenarme y frenarnos a lo que el Señor nos demanda? La palabra podremos viene de la palabra en el hebreo yakol. Y la palabra yakol en su origen está hablando de capacidad. Entonces, cuando Josué y Caleb dice yakol o podremos, Josué estaba diciendo, y Caleb, yo tengo la capacidad para lograrlo. ¿Usted tiene la capacidad? Y usted va a decir, no, pastor, yo no tengo la capacidad. Pero si ellos humanamente quizás tampoco la tenían, pero tenían la actitud. Y cuando Dios ve actitud, entonces Dios capacita. Y Dios da a nosotros un espíritu diferente. Nos da capacidades diferentes para lograr la victoria, para poder conquistar lo que nosotros queremos en la visión de Dios. Por eso, ¿cómo tú quieres terminar y empezar un nuevo año? ¿Quieres empezar en victoria o realmente quieres vivir este año tal cual como fue? Entonces, cuando nosotros encontramos, y para hacerle así un pequeño repaso, cuidado con el negativismo, cuidado con ser negativo, porque al ser negativo trae inmediatamente el pesimismo. No, y viene el pesimista. Si nos volvemos negativos y aparece pesimismo, cada cosa que se plantee van a empezar a aparecer peros. Les mencioné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peros que puso el pueblo de Israel. De lo negativo a lo pesimista aparece el pero. ¿Y por qué aparecen estas cosas? Lo vimos también. Por falta de creer, incredulidad. Dios se enojó con el pueblo de Israel, en especial con estos 10, porque dice, me airaron. En otras palabras, si el Señor hubiera hablado chilense, me chorearon. Me chorearon, me aburrieron, me sacaron los choros del canasto, ya estoy chato con ustedes, diríamos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no me creen si yo les dije que fueran? ¿Por qué no me creen? Entonces, cuando hay incredulidad en nuestra vida, producto del negativismo, del pesimismo, sea lo que sea, mi hermano, entonces nuestro lenguaje, ¿sabe qué se transforma? En un lenguaje exagerado a las circunstancias de la vida. Las murallas hasta el cielo, no, es que este problema es más grande, no, es que esta situación, no, es que esto va a destruir. Mi hermano, ¿por qué llevamos a ese nivel esas palabras? Por las cosas mencionadas. Y por lo regular, al ser exagerado, entonces eso nos demuestra una falta de voluntad de parte de nosotros. Y cuando hay falta de voluntad, hay incapacidad. Cuando hay falta de voluntad, yo pienso que yo no puedo hacer algo. Cuando hay falta de voluntad, no creo que Dios pueda hacer algo. Cuando hay falta de voluntad, no estoy capacitado para hacer esto. Mi hermano, tú estás capacitado, porque lo dije hace un momento, Colosenses nos dice que somos completos en Cristo Jesús.
Y esa es la gran diferencia entre el Antiguo Testamento que estamos viendo aquí versus el Nuevo. Para que usted comprenda, cuando Cristo vino a la tierra y el Verbo se hizo carne, dice Juan 1:14, el Verbo se hizo carne, antes de eso, ningún hombre estaba completo en Cristo. Y por eso tenía que depender mucho de los conceptos que Dios mandaba a través de los profetas, tenía que depender mucho de los principios que estaban establecidos en la ley. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad interna el hombre de salir adelante. Y es por eso que inclusive vemos que Josué y Caleb dice que ellos tenían una actitud, un espíritu diferente. Podría haber dicho que Josué le creía la palabra de Dios, era firme en la palabra de Dios. No era tan firme, comilla, eso me estoy refiriendo a lo escrito, al Pentateuco. Ellos tenían el Pentateuco, Josué y Caleb tenían 5 libros, mi hermano, 5, para que usted entienda. Porque a veces decimos Josué y Caleb, cuando el Señor le dice a Josué y Caleb en el capítulo 1, versículo 8, ¿se acuerda? Esfuérzate y sé valiente, que medite de día de noche, en 5 libros, mi hermano. A veces pensamos que Josué y Caleb, a veces falta un poco de historia. La gente tiende a pensar, Josué y Caleb se aferraba a los 39 libros del Antiguo Testamento. No, a 5. Y con esos 5 era suficiente. ¿Cuántos tiene usted? ¿Y por qué no soy más diferente todavía que Josué y Caleb? ¿Me entiende, no? Pero en el Antiguo Testamento eso no se podría porque Cristo no estaba. Entonces dependían mucho. Cuando Cristo vino hace 2000 años atrás y se hizo carne, toda la plenitud de Cristo se posesionó sobre ti. ¿Logras comprender eso, no? ¿Por qué hoy día yo soy hijo de Dios? ¿Por qué yo soy coheredero de Dios? Porque tengo todo. Lo que no tenían los del Antiguo Testamento, yo lo tengo todo. ¿Y eso quién me lo entregó? Cristo en la cruz. Cuando tú recibiste a Cristo como tu Salvador, toda la plenitud de Cristo llegó a ti. ¿Por qué tú puedes perdonar? Porque tienes el perdón de Cristo en ti. ¿Por qué tú puedes amar? Porque el amor de Cristo está en ti. ¿Por qué tú puedes ser vencedor? Porque Cristo es el vencedor. Pero ¿y por qué entonces ponemos peros y peros si tengo todo en Cristo? ¿Por qué desconocemos? Porque nos volvemos como esos hombres dejando de depender de Dios. Por eso exageramos las cosas. Y sentir justamente que yo no tengo la capacidad. Mi hermano, déjame decirte que tú tienes toda la capacidad para salir adelante. Tú tienes toda la capacidad. Tú tienes todo, por si acaso, como decía hace un momento, podremos, Jacob, para entender que tú tienes que tener la convicción de que tienes todos los recursos. Mira, préstame atención, físicos y espirituales para lograr la victoria. Todos, físicos y espirituales, pero recuerda que eso viene por Dios y Dios te da un entendimiento a lo físico y el espiritual. Yo tengo la condición física, más allá de que tengo una enfermedad o que algo, no importa, yo tengo la capacidad física y la capacidad espiritual de poder salir victorioso, porque tengo todo en Cristo Jesús. Entonces tengamos en cuenta las pautas y principios, los consejos bíblicos, justamente que cada domingo, cada miércoles, cada vez que tú escuches algo de la palabra de Dios, simplemente para mí la palabra de Dios viene a reforzar lo que tú tienes. Cada vez que escuchas un versículo es para recordarte de que todo ya está hecho, porque Dios produce el hacer como el querer. Pero ¿por qué a veces no le creemos a Dios? ¿Por qué a veces no podemos comprender aquello?
¿Cómo quieres terminar el año? ¿Convencido de la victoria? ¿O quieres terminar el año siendo un pesimista, un negativo, una persona que no quiere darse cuenta de que tiene la capacidad para lograr un mejor año del que hemos tenido? Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor por tu palabra, gracias Dios por hacernos recordar esa historia en los tiempos antiguos, una historia que marcaba en la vida del pueblo de Israel dónde iba a habitar, la tierra donde justamente el Señor había prometido, donde fluía leche y miel. Y eso es algo muy similar a lo que Dios prometió a cada uno de nosotros, su iglesia. El Señor nos dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, que iba a estar con nosotros todos los días. Por eso, Padre mío, en esta hora te pido, Dios, que traigas a memoria de nuestra mente todo lo que tú has dicho, has hecho, todo lo que ha sucedido en nuestra vida durante estos años de vida. ¿Cuántos de los que están aquí no han visto el poder de Dios en su vida, Dios proveyendo en los momentos de escasez? Cómo Dios te potenció y dio capacidades que el mundo no vio. Cómo Dios te dijo que tú eras alguien cuando todo el mundo, tu familia, te decía que no podrías lograr las cosas. Por eso, ¿por qué no creer en este 2023 que Dios va a ser diferente? ¿Por qué Dios va a ser diferente? Dios sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Y Dios va a seguir actuando tal cual como lo ha hecho durante toda nuestra vida. Él no cambia. Él no cambia, nosotros cambiamos. Nosotros miramos con una perspectiva diferente. La palabra de Dios permanece para siempre. Por eso, Padre mío, primero te pido perdón, Dios, por todo lo que a veces nosotros hacemos, porque nos escapamos, nos alejamos en nuestros pensamientos, en nuestra actitud de parte de ti, Dios. A veces empezamos a improvisar, empezamos a dudar, empezamos a llenarnos de incredulidad, empezamos a ver que los problemas pequeños se vuelven en grandes problemas. Por eso, Padre mío, perdón, porque deberíamos ser diferentes. Tenemos que ser diferentes al mundo. Como el mundo actúa, tenemos que ser diferentes. Ante las circunstancias y las dificultades que el mundo enfrenta, tenemos que ser diferentes. Y tenemos que ser vencedores. La Biblia nos recuerda que somos más que vencedores. No somos cualquier vencedor, porque Cristo, Él va por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Por eso, mi Señor, gracias por todo lo que has hecho durante todo este tiempo, porque hemos podido ver tu mano en nuestra vida. Muchos de los que están aquí no deberían estar, quizás deberían estar en tu presencia, pero aquí están, por algún propósito y alguna razón. Hay otros que pasaron, como lo dije, ese momento de dificultad y Dios ha retribuido todo lo contrario hacia ellos. Por eso, Padre mío, quita de nosotros el negativismo, quita la mala actitud. Señor, quita el rencor, quita la rabia. Quita, Dios, todo lo que se para delante de ti y pone una pared, una división entre yo y tu persona, Señor. Porque queremos ser victoriosos, porque queremos vencer. Porque yo quiero, Dios, para mí, yo quiero para la iglesia un 2023 en victoria. Para mi familia, para mis hijos. Quiero que mis hijos salgan adelante en todo lo que se propongan. Y todo eso fue posible y todo eso se logra. ¿Por qué? Porque el Verbo se hizo carne. Hoy, 25 de diciembre, recordamos que el Verbo se hizo carne y ese Verbo habitó entre nosotros y ese Verbo hoy día vive en mi corazón y vive en el tuyo, mi hermano. Y es por eso que somos plenos en ti, completos en ti. Gracias, mi Señor, por animarnos en estos tiempos, porque han sido tiempos difíciles, por diferentes circunstancias, situaciones, por cosas que han sucedido, por la pandemia. Pero pandemias han habido muchas, conflictos han habido muchos,
Y a la final podemos ver que grandes hombres que pasaron dificultades, no interesa las circunstancias que vivieron, a la final tú te viste glorificado en todo. Espero que sea así en la vida de cada uno. ¿Hay alguien en esta hora que necesita oración, que diría, pastor, necesitaba quizás este aliento, necesitaba que Dios me hablara y me ha hablado en esta mañana? Solamente me gustaría orar por ti. Amén, que Dios te bendiga. Gracias, que Dios te bendiga, amén. Gracias. Voy a orar por cada uno de aquellos. Voy a terminar mi oración por los que han alzado su mano. Alguien que diría, pastor, sí, necesito una actitud diferente. Necesito cambiar mi manera de pensar. Necesito enfocarme en lo que Dios dice de mí, no lo que la gente dice de mí, no lo que las personas ni las circunstancias me dicen, sino lo que Dios dice de mí. Alguien más que diría, pastor, necesito oración. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. 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 ¿Alguien necesita perdón? Amén. Que Dios te bendiga. Dios te lo da. Dios te da el perdón. No hay ninguna cosa que no pueda ser perdonada por Cristo Jesús. Si tú vas con un corazón sincero y humillado, es Dios el que te perdona. Más allá de lo que la gente diga, haga o piense, el perdón viene justamente de Dios. Y Dios perdona todo. Y no solamente hecho, cuando pedimos perdón por nuestra vida pasada, Dios nos trae una vida nueva. Quizás tú nunca has confesado a Cristo como tu Salvador. Quizás tú murieras hoy, estás pensando que puedes ir al infierno. Y puede ser. Pero si tú buscas de Dios y recibes a Cristo como tu Salvador, entonces Dios te da vida eterna. ¿Has pensado en esto? Que necesitas recibir a Cristo como tu Salvador. Necesitas decir, yo necesito una relación con Cristo. Porque si muriera hoy, no sé a dónde voy, pastor. Me gustaría orar por ti también. Si hay alguien que diría, pastor, yo no sé a dónde voy a ir cuando muera, pero me gustaría tener un encuentro con Jesús. Me gustaría orar por ti también. Solamente alza tu mano para saber si hay alguien que diría, pastor, yo necesito un encuentro con Jesús, yo necesito ser salvo, necesito recibir a Cristo como mi Salvador. Solamente alza tu mano para orar por ti. Gracias, varón, que Dios te bendiga. Alguien más que diría, pastor, ore por mí, quiero salvación. Vamos a orar por cada uno, de las manos alzadas, por ti, varón, también. Padre, gracias, Dios, por este tiempo, gracias, Dios, por tu santa palabra. Realmente refresca el alma, la desafía, también nos redarguye, también nos confronta. Bendice, Dios, en esta hora todas esas manos que se alzaron. Tú sabes, Dios, por los motivos, por las razones, por qué situación alzan su mano. Hay otros quizás que tuvieron la intención de hacerlo, pero algo los detuvo. No lo sé. Solamente tú sabes el corazón y lo que pasa por el hombre. Así que Dios trabaja en cada uno de ellos. Y rogamos, Dios, que tu Santo Espíritu nos ayude, nos dé paz, nos consuele, nos fortalezca. Y Dios, te pido que realmente, como lo hicieron muchos hombres en la Biblia, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, crea, oh Dios, un espíritu diferente en mí. Crea, Dios, ayúdame a tener una actitud diferente. Ayúdame, Dios, a poder ser diferente, sabiendo que tengo capacidades, sabiendo que Dios, tú has estado haciendo todo de por mí y yo no me he dado cuenta, pero puedo darme cuenta de que cuando hay una buena actitud, hay voluntad, entonces Dios, tú obras y trabajas en nuestro corazón. Gracias, mi Señor. Te pido también oración por el varón que dice, necesito un encuentro con Cristo. Tú le estés dando, Dios, convencimiento de que necesita a Cristo como su Salvador, que necesita reconocer quizás errores, pecados en su vida, porque sabemos que el único que va a interceder con su sangre sobre nuestra vida es Cristo Jesús, para traernos justamente la remisión de nuestros pecados. Así que dale sabiduría y tu Espíritu Santo esté hablando profundamente a su corazón de aceptar a Cristo como su Salvador, reconociendo que somos pecadores y que
Sin ti no podemos hacer nada. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, a esta congregación, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.